días a todos. Pues estamos con la última predicación de Lucas. Llevamos ya tiempo, bastante tiempo, un par de años, creo, y es el último sección ya. Y yo creo que como nos pasa mucho a los predicadores, ves tu texto, y yo decía, no me gusta mucho, pero ahora me encanta. Cuando empiezas a trabajarlo y meterte, me encanta. Y lo que pasa es que empieza y te toca uno, dice, ese es mi preferido. Y luego unas semanas después te toca otro y digo, no, este es mi preferido. Y como ese es el último, pues tiene que ser mi preferido, porque ya no va a haber más de Lucas. Estamos en este último capítulo. Pepe la semana pasada hablaba sobre estos dos discípulos, ¿no?, que Jesús había encontrado en el camino a Emaús. Y vimos la cena cuando Jesús habló con ellos de las Escrituras, y ellos, al darse cuenta, cuando Él va y parte el pan con ellos, que es Él, pues vuelven corriendo a Jerusalén. Y es como en mitad de eso, que ellos están ya en Jerusalén, que nosotros vamos a seguir hoy. Y la predicación se titula Del temor a la confianza y adoración. Porque vamos a ver un poco los discípulos, cómo llevaban y qué hacía Jesús con ellos para transformar totalmente su situación. Entonces, vamos a cogerlo a partir del versículo 33. Vamos un poquito para atrás para poder ubicar donde estamos. Dice, al instante se pusieron en camino, esos son los dos que iban a Emaús, y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿Veis la urgencia que estos dos vuelvan a Jerusalén? Porque se lo tenían que decir a los demás. Era ya noche, pero ellos volvieron. Y le tenían que contar cómo ardían sus corazones cuando explicó las Escrituras, y cómo lo reconocieron cuando compartió el pan, y cómo desapareció al instante, en ese instante. ¿Cuándo estamos? Estamos en la misma noche, domingo de resurrección. Estamos todavía en el mismo día de la resurrección, pero por la noche. Y ya Jesús se ha revelado a varios discípulos. Se ha revelado a las mujeres, las primeras, que vimos hace un par de semanas. Se ha revelado a estos dos. Dice aquí que se ha revelado a Simón, que es Pedro. Fijaros que ese encuentro, ese primer encuentro entre Jesús y Pedro, no está relatado. La conversación que tuviesen. Y mirando, ¿por qué? Quizás fuese porque eso era una conversación entre Pedro y el Señor, y nosotros no teníamos derecho a saber esa conversación íntima. Imagino que fuese una conversación dolorosa y a la vez bastante restaurador. Y ahí están los discípulos arriba contando, confirmando mutuamente que la resurrección es verdad, que Jesús está. Y dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué os asustáis tanto? Les preguntó, ¿por qué dudáis? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que tengo yo. Dicho esto, los mostró las manos y los pies. Y esta es la primera parte de la predicación. Jesús muestra quién es. Pasan del miedo a la certeza. Ellos están ahí y de repente, así, está Jesús en medio. En Juan, cuando relata esa misma porción,
nos da un detalle. Dice, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. A puerta cerrada. Los discípulos estaban con muchísimo temor. No sabían qué les iba a pasar, si iban a venir los soldados, qué iba a pasar con los sacerdotes, qué situación iban a encontrar. Tenían la puerta cerrada. Estaban mal, sus esperanzas estaban destrozadas. Y yo quiero que fijáis durante la predicación cómo Jesús va cambiando ese temor tan grande en algo precioso. Y como la puerta estaba cerrada, parece que Jesús apareció milagrosamente, igual que desapareció con los dos en la mesa unas horas antes. Aunque ellos mismos con su palabra están confirmando que Jesús ha resucitado, ellos se asustan a verlo. Es que yo imagino que tú estás allí en un grupo y de repente alguien aparece allí en medio, sin tocar la puerta, sin dar ningún aviso, que simplemente aparece allí, pues es que tiene que asustar bastante. Y a ellos les cuesta creer. Los discípulos les cuesta creer que de verdad esto está pasando. Aun cuando Jesús la había enseñado, ellos no esperaban la resurrección. Aun cuando Él había dicho muchas veces, ellos realmente no esperaban eso. Jesús tenía que convencerlos. Y es lo que hace Jesús aquí. Le pregunta, ¿por qué asustáis tantos? ¿Por qué dudáis? O en otras versiones dice, ¿por qué dudáis en vuestro corazón? ¿O por qué dudáis en vuestra mente? ¿Con qué tono diría esto Jesús? Yo no lo veo como reprimanda. Yo creo que está preguntando, ¿pero qué os pasa? No asustáis, tranquilo. ¿Qué pasa en vuestra mente? Y es que ellos pensaron que era un fantasma. ¿No veis que dice aquí que pensaba que Él era un espíritu? Ellos pensaban que Jesús era un tipo de ser espiritual. No entendieron que era un cuerpo físico. Y Jesús los va a convencer que sí, es Él, tiene su cuerpo físico. Y es que parece que su cuerpo resucitado tenía diferentes limitaciones y diferentes propiedades a su cuerpo físico, igual a nuestro, antes de la crucifixión. Y realmente eso no es sorprendente. A ver, se dice en la palabra, se enseña que nosotros resucitaremos con el Señor. ¿Creéis que nuestros cuerpos van a ser iguales de las que tenemos ahora? No. Tiene que haber por lo menos un poco de mejoría, ¿no? La versión .2 o punto no sé qué. Pero va a haber un cambio, pero son cuerpos físicos. Pero parece que de alguna manera ese cuerpo de Jesús funcionaba diferente a las leyes físicas que rigen nuestros cuerpos y regía su cuerpo mientras Él vivía, porque traspasaba paredes, aparecía allí en un momento, y eso pasó durante bastantes días, 40, vaya a ver. Él podía cambiar de sitio a su voluntad. Estaba con los discípulos allí en Emaús y de repente se va. Le pasaba algo, pero no era espíritu, era un cuerpo físico. Y parece también otra cosa. Si os dais cuenta, los dos que habían encontrado con él antes no lo reconocieron muy bien físicamente, no lo podían reconocer. Aquí los discípulos no lo reconocieron muy bien. Incluso María Magdalena pensó que él era un jardinero. Entonces Jesús dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ve, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
Él quería establecer dos cosas. Primero, que no es un impostor, que no es otra persona fingiendo ser Jesús. Mira, que tengo aquí la herida de la cruz para mostrar que soy yo. No es otra persona, no es Barrabás, no es alguien fingiendo, es Jesús. Y la segunda cosa que quería establecer era que ellos supieran con seguridad que su cuerpo era real, que su cuerpo era de verdad, que no era un fantasma, que no era un solo espíritu, porque es que es importante eso. Es importante que sepamos que Jesús resucitó, que no era una obra solo espiritual, era una obra total, total que hizo Dios. Lo resucitó de la muerte. Los discípulos no tenían tanta rapidez en creer, perdona. No imaginaban las cosas, no fantaseaban que Jesús resucitó de la muerte. Ellos tenían que ser persuadidos. Jesús tenía que cogerlo y decirle, mira, esto está pasando. Miradme, tocadme, mira mi cuerpo, esto es verdad. Y su reacción inmediata de los discípulos es que no era Él. Pero Jesús se les muestra, mirad, tocad, palpad, tengo un cuerpo de verdad, con algunos aspectos diferentes, cosas que nosotros no podemos entender. Lo entenderemos cuando nos toca. Pero su cuerpo es masa, tiene carne, era Él mismo. Y luego sigue el texto, dice, como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, algunas versiones también dicen miel, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Pone que ellos no podían creerlo por la alegría, gozo y asombro. ¿Habéis tenido este sentimiento, esta emoción alguna vez? Que algo es tan bueno que no lo puedes creer. Que dices, ¿de verdad? ¿Esto ha pasado? No sé si os ha pasado a vosotros. Yo me acuerdo, Tomás y yo, cuando nos dijeron a nosotros que venían 3, no lo creíamos. Pero era un momento gozoso y temeroso. Era vamos, que las emociones no lo podía controlar. Alegría de lo máximo y asombro. Y eso es lo que está pasando aquí con los discípulos. Pero ¿sabe qué? Jesús busca también que ellos no viven de las emociones. Él busca una fe razonada. Él no quita su temor con promesas huecas, con cosas bonitas. Quita el temor de los discípulos con razones contundentes. No quiero que os mencionáis tanto porque estoy aquí. También quería que ellos lo pensaron, que pensáis, que creéis con inteligencia, utilizando vuestro cerebro. Es como si les dijese, quiero que tengáis una comprensión calculada que he resucitado de la muerte, que no soy fantasma, que no es vuestra emoción. Él quería que pensasen y creyesen. ¿No es bueno eso? Que los mismos que iban a ser testigos de Jesús, que iban a dar el mensaje del Evangelio, tenían muchísima evidencia, muchísimas pruebas de que Él había resucitado. Pero es porque la creencia y el Evangelio se basa en esto. Y si la basaban esto en emociones y en el momento, no tendría base. Basaba en evidencia, que esa es verdad. Entonces ni la tristeza de la muerte ni el gozo de la resurrección. Ellos tenían que comprobar y tenían sus dudas contestadas por el Señor. Cuando en el otro evangelio hablan de Tomás, ¿no? que quiere ver tocar, yo sinceramente no tengo problema en eso. Que si él necesitaba eso para creer, el Señor se lo enseñó y creyó. Y creyó.
Jesús quiere que comprobemos, quiere que preguntemos, quiere que establecemos. Pero una vez que comprobamos, y ese es el asunto, tienes que tomar una decisión con la evidencia que hay. No hay otro. Y para ayudarlos, Él pide para comer. Coge pescado delante de ellos. Yo imagino a los discípulos mirando, diciendo, ¿qué pasará? ¿Se le caerá? ¿Lo podremos ver? Entrar en su cuerpo y se quedan mirando y Él lo come. Y ya está, porque tiene un cuerpo real, un cuerpo palpable. ¿Cuántas veces habían comido Jesús con ellos? Muchísimas veces, muy común. Y así también era una muestra de su de su identidad. Lo reconocen. Spurgeon dice esto, es una cita. Dice, en el caso de los apóstoles, los hechos fueron sometidos a la prueba más exhaustiva y la verdad no fue admitida hasta que se les impuso. No disculpo la incredulidad de los discípulos, pero afirmo que su testimonio tiene aún más peso porque fue el resultado de una investigación tan completa. Y Jesús sigue. Pasamos al siguiente punto. Jesús enseña a los discípulos de la confusión a la comprensión. Dice, luego les dijo, cuando todavía estaba yo con vosotros, os decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces los abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Esto es lo que está escrito, le explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre, no, hasta aquí, ¿no? Sí, perdona, que PowerPoint es diferente. Es como que Jesús les dice, os lo dije que esto iba a pasar. Y es que durante todo su ministerio hablaba de su muerte y hablaba de la resurrección. Vamos a ver algunos de los muchos que hay. Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. 17:25. Pero antes tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. 18 dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, la escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y es que él ya había dicho todo eso que iba a hablar. Y luego les habla de la ley, de los profetas, de los salmos. Y esa es una expresión que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Está diciendo, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Es que él dice en Mateo, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Pensad un momento. En este momento que están los discípulos, ellos no tienen el Nuevo Testamento. No tienen lo que tenemos nosotros para poder entender el Evangelio. Entonces, la base de su Evangelio es el Antiguo Testamento. Y es que Jesús cumple todo lo que se dice sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Cumple las profecías de los profetas. Desde Génesis 3, desde la descendencia de Abraham, el linaje de David, las profecías sobre su nacimiento, las profecías sobre el siervo sufriente, sobre dónde nacería el Mesías. Los salmos hablan de él. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Está lleno el Antiguo Testamento apuntando hacia Jesús. Y al resucitar, Jesús no borra el Antiguo Testamento, no rechaza.
Me parece muy interesante que en el último versículo de Lucas, los discípulos siguen en el templo, siguen en el sitio de los judíos del Antiguo Testamento, siguen ahí. La base de su evangelización va a ser estas escrituras. Y es muy importante que ellos entiendan que dicen el Señor. También me parece interesante que Lucas, que es un gentil, que escribe a otro gentil, Teófilo, hizo tanto hincapié en la escritura, porque a ellos que le interesaría la escritura, pero es que es importante. Es que es importante. Y como vimos hace un par de semanas, Jonathan nos explicó que Lucas quería contar las cosas tal y como pasaron. Y si Jesús daba importancia a la escritura, pues lo escribió. Nosotros somos también gentiles, como Lucas. ¿Dónde quiso Dios empezar a contarse su evangelio de gracia? ¿Dónde empezó? En Jerusalén, con su mismo pueblo, con los judíos. Dios quería restauración de su pueblo, no quería rechazo. Él quería restaurar a su pueblo, pero parece ellos al final no querían. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cuánto necesitamos a Dios para poder comprender su palabra? Y Jesús aquí les abre el entendimiento. Y a nosotros, cuando tú coges la palabra, necesitamos orar, Señor, ábreme el entendimiento. En Juan, en el mismo pasaje, dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Una de las tareas principales del Espíritu Santo es abrir nuestro entendimiento a la Escritura. Es una cosa espiritual leer la palabra. Quizás los que nos convertimos ya como años lo vemos más claro, pero antes leías tú la Biblia y que no te decía nada, es que no significaba nada, no había dónde cogerlo. Pero ahora, siendo creyente, que Dios nos ayuda, que Dios nos ilumina con su Espíritu Santo, se puede comprender, es diferente. Y necesitamos pedir que Él nos ayude, que nos da su Espíritu Santo para entender. Pero otra cosa, Jesús es el primer día, está resucitado. ¿No es asombroso que Jesús resucitado tuviese estudios bíblicos con los discípulos? Aquí vemos dos en una noche. Unas horas antes y horas. El mismo día de la resurrección. ¿No sería momento de decir, mira, vamos a cerrar la palabra, disfrutar de mí, estoy aquí, ya está todo hecho? No hace falta mirar la palabra, pero el mismo día Jesús daba importancia. Estaba allí al lado suyo y dice, vamos a mirar la palabra, vamos a hablar de la palabra y vaya a encontrarme a mí en la palabra. Y estaba allí con ellos. Y esa es la importancia que da Jesús a la palabra. Aún estando con ellos, se muestra a través de las escrituras. Es impresionante. Dice, estoy aquí a tu lado, pero nosotros vamos a mirar la escritura y me vaya a conocer en ellas. Entonces, a las personas que dicen, hay demasiada Biblia, hacemos demasiados estudios. No, porque el Señor se revela en su palabra. Y sigue Jesús. Da la comisión. Dice, y esto es lo que está escrito, les explico, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. El mensaje es claro. Jesús quiere que los discípulos entiendan que la cruz no era un obstáculo,
sino todo parte del plan perfecto de Dios, ese plan redentor. Y ahora ellos formarán parte de ese plan. No vamos a mirar a fondo la comisión porque ahí hay 3 predicaciones enteras, pero unos detalles. El mensaje es arrepentimiento y perdón. El mensaje es para todos. En el libro de Hechos nos detalla cómo pasa de Jerusalén a Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Qué bueno para los lectores gentiles de Lucas leer que el Evangelio era también para los gentiles. En ese poco versículo Jesús le enseña qué predicar, el arrepentimiento, dónde predicar, hasta los confines, cómo predicar, e incluso les enseña dónde empezar a predicar. Los discípulos eran testigos. Ellos habían visto a Cristo padecer y resucitar. Y ahora van a ser testigos de otro sentido, en predicar el mensaje a los demás. Y a mí me encanta pensar cómo empezaba con ellos y boca a boca, boca a boca, boca a boca, boca a boca. Aquí estamos hoy en Torre del Campo, porque unos pocos eran fieles a la comisión que el Señor les dio y ha llegado hasta aquí. Y nosotros todavía estamos en esta frase de a todas las naciones. Tenemos que ser fieles en también dar este mensaje de arrepentimiento y de perdón. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de un grupo tan pequeño ha llegado esto? ¿Cómo es posible que hagan esto? Dice, ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero quedaros en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo prometido por Jesús. Ellos tenían que quedar allí. En Jerusalén, porque el Señor iba a mandar el Espíritu Santo. En Hechos 2 lo vemos. Y en Hechos 1, que es como el texto, es como que Lucas hace un resumen muy pequeño de todo eso al final de Lucas, y luego en Hechos 1 lo hace más largo, con más explicación. Lo vamos a leer. Dice, después de padecer la muerte, se le presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Ves la palabra? ¿Ves las pruebas? Una vez, y otra vez está comiendo, mientras comía con ellos, les ordenó, no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado, es el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Todavía piensan eso. Y él dice, no os toca a vosotros conocer la hora ni el momento. Pues fíjate que 2000 años después todavía no ha llegado. Determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Recibiréis poder y seréis mis testigos. ¿Ves como él había dicho? Van a ser testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La clave para llevar a cabo la comisión es la obra capacitadora del Espíritu de Dios. Nos abre el entendimiento, da dirección, da poder, convence del pecado para el arrepentimiento. Pensad la diferencia entre Pedro, de aquí, aterrorizado, al Pedro pocos capítulos después, en Hechos. La diferencia, el Espíritu Santo. Así que durante 40 días Jesús aparecía, desaparecía, les enseñaba. Y podemos ver en 1 Corintios, dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Vamos, que apareció a Jacobo, a todos los apóstoles. Y luego,
Y esto era un tiempo único, esos 40 días, era un tiempo, supongo que para los discípulos maravilloso. Pero ese tiempo tenía que terminar. Y termina cuando llega el día de la ascensión. El texto parece que todo pasa enseguida, no pasa enseguida. Principio de texto, estamos ahí con los discípulos, luego la enseñanza podría ser ese día y otros días. Y luego al final la ascensión, pues son unos 40 días después. Y dice, después lo llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Pensamos en la imagen. Jesús bendice a sus discípulos y lo dice claramente. Está como en esta postura con las manos alzadas, que es lo que hacían los sacerdotes cuando bendecía al pueblo. Y es llevado al cielo. La última cosa que hace Jesús aquí en su ministerio es bendecir a su pueblo, es bendecir a su iglesia. ¿Qué cosa para ellos, para estos discípulos? La última imagen que tiene de Jesús es Él subiendo, bendiciéndolo. Para los discípulos era una garantía de las bendiciones que ellos y por lo tanto todos los creyentes recibirían. Y lo importante, como subió, Él está en el cielo todavía, está vivo, está allí y sigue bendiciendo a los suyos. Efesios dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sabéis el siguiente libro que vamos a dar? ¿Lo puedo decir? Efesios. Hay sabiduría en la ascensión. Tenía que ascender al cielo de esta manera para enseñar que su presencia física ya no estaba en la tierra, que había un fin, que había nacido, había hecho su ministerio, había resucitado, pero ahora había la ascensión. Y no volverá hasta que Él vuelve. En Hechos dice esto. Habiendo dicho eso, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Seguía. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco, suponemos ángeles, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse, vendrá. Está vivo y vendrá. ¿Qué hubiera pasado si no hubo la ascensión y simplemente las apariciones de Jesús iban como a menos, o que un día simplemente ya no apareció otra vez? Es que quitaría del Evangelio, quitaría del mensaje. Era un acto definitivo, bendiciendo a la iglesia y poniendo fin a su ministerio. ¿Y dónde dice la palabra que está Jesús ahora? A la diestra del Padre. También hay 3 predicaciones en la ascensión, ¿eh? Yo empecé a investigar un poco, es buenísimo. Es buenísimo. Y también, cuando Él subió, prometió que mandaría el Espíritu Santo, que Él había dicho a los discípulos a esperarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Le hicieron caso. Fueron a Jerusalén y unos 10 días más tarde el Espíritu Santo vino sobre ellos con poder. Al principio del texto, ¿cómo estaban los discípulos? Aterrorizados, incrédulos, doloridos. ¿Cómo termina el texto? Míralo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría
y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Terminan adorando y obedeciendo. ¿Qué es lo que había pasado? Fueron de temor a confianza. Creyeron, habían creído. Creyeron, Jesús lo mostró que de verdad había resucitado. Le enseñó cómo Él cumple la palabra. Comprendieron cómo leer, cómo entender las escrituras. Comprendieron su propósito, que tenía una comisión. Y esperaban con certeza, como ya habían creído, como ya tenían claro, esperaban con certeza la promesa del Espíritu Santo. Un comentarista dice, en 40 días los apóstoles pasaron de las profundidades del temor y la duda durante la semana de la pasión a la más emocionante confianza en la verdad. Ahora sí creían. Un judío solo adora a Dios. Ellos no iban a adorar a quien no creían que era Dios. Y adoran a Jesús. Saben que es Jesús. Saben que es Hijo de Dios. Saben que tienen un propósito. Y saben que la promesa del Señor del Espíritu Santo va a venir. La ascensión no dejó a los discípulos abandonados, sino que los dejó seguros, muy seguros de que iba a pasar. Y así ya hemos llegado al final de Lucas. Lucas dejó todo escrito para su lector, Teófilo, y yo de verdad agradezco tanto que ha dejado este evangelio que ha llegado a nosotros. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo con las predicaciones. No, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Pero no me gustaría terminar yo, porque la palabra es para toda la iglesia. La palabra es para todo. ¿Os acordáis en el camino a Maús? Los discípulos decían, no nos ardía nuestro corazón. Pero ¿saben cuándo sabían? Ellos iban andando. Uno estaba aquí, otro estaba ahí. Este le ardía el corazón, pero el del lado le ardía el corazón. Pero no lo sabían hasta que se lo contaban. Y es bueno que como creyentes contamos las cosas que el Señor hace en nosotros. Porque pensamos a veces que el Señor me habla a mí, pero a ti, no. El Señor trabaja en cada uno y es importante que entendemos y reconocemos que el Señor también arde el corazón de mi hermano a mi lado y también la habla a mi hermano al lado la palabra y también hace cosas con él o con ella. Entonces, vamos a hacer una cosa. Me gustaría que coge la persona a tu lado, echa cuenta atrás y le cuentas una cosa, una bendición que has recibido del Evangelio de Lucas. 1 o 2, más no. Voy a decir 2 minutos. Si te corto, prometa a la persona a tu lado que después del culto terminará ahí la conversación. Pero es una bendición compartir lo que hemos aprendido, si me permitís. Entonces, coge a la persona a tu lado y digo, ¿qué has aprendido tú de Lucas? ¿O qué el Señor ha hablado a ti con este Evangelio? Y luego voy a subir. Lo siento, 2 minutos es poco. Pero seguí, es bueno que compartimos. Como estoy aquí, yo sí voy a aprovechar. Yo he aprendido que Jesús no se le puede encajar. Me ha roto mucha expectativa en este Evangelio. No se le puede encajar. Él es Dios, hace lo que quiere. Y nosotros a veces tenemos este corazón, como hemos visto, farisaico, ¿no? Queremos que se hacen las cosas como estamos acostumbrados, como queremos. Pero Jesús no es así. Y mejor que no sea así. Y tiene derecho a hacer lo que quiere. Y eso a mí me encanta. Y yo estoy segura que el Señor ha utilizado ese evangelio para hablar con cada uno.